época de hoy. Ya empezó a escuchar Belén, me parece bien. Bueno, no sé cuántos habrán escuchado hablar de los evangelios apócrifos, este nombre raro. Claro, uno, como conoce algunas cosas, a veces asume que todo el mundo lo sabe, pero bueno, por eso abrimos con la pregunta, ¿no? Milagro ya se está conectando, buenos días desayuneros, me gusta ese neologismo, desayuneros, somos los desayuneros. Así que bueno, vamos a ver entonces, a tratar de explicar un poquito qué es esto de los evangelios apócrifos y cómo se conecta con lo que veníamos diciendo la vez anterior. ¿Se acuerdan un poquito que la vez anterior habíamos hablado del canon? El canon es la lista de libros aprobados, o sea, aprobados por la Iglesia como inspirados por el Espíritu Santo, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Y habíamos visto que para quedarse las primeras comunidades que no tenían todavía el canon, o sea, son libros escritos durante el primer siglo, es decir, las primeras comunidades no tenían un canon como tenemos nosotros, o sea, la lista de libros inspirados por Dios, que es el Nuevo y el Antiguo Testamento también, por supuesto, 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Las primeras comunidades no lo tenían. Entonces, lo que habíamos visto la vez anterior es los estrictos criterios que habían usado las primeras comunidades cristianas para ir discerniendo, digamos, qué libros tenía que conservar y qué libros, muchas veces posteriores y tardíos, tenía que desechar. Habíamos visto que uno de los criterios era que viniera directamente de la tradición directa de los apóstoles, porque en ese momento estaban los apóstoles vivos o compañeros, amigos o discípulos de los apóstoles. Es una fuente directa. Otro era que se ajustara a la enseñanza de los apóstoles. Jesús fue conocido por estas primeras comunidades gracias a los apóstoles, ¿no es cierto?, que difundieron su evangelio. La antigüedad, es decir, que viniera de esa época de las primeras décadas hasta Juan, que es las últimas décadas del primer siglo. La antigüedad era fundamental, incluso había libros, habíamos dicho, que si bien se conservan como escritos de los llamados padres apostólicos, no fueron incluidos en el canon porque eran heterodoxos, estaban contra la fe. No, porque no eran antiguos, porque no venía de esa primera fuente de las primeras décadas, digamos. Y la catolicidad, es decir, este criterio de que fuera reconocido por la gran mayoría de las comunidades cristianas de ese momento. Entonces, con estos estrictos criterios fueron las comunidades poco a poco formando lo que llamamos el canon, que tuvo dos grandes momentos este canon. El primero es cuando San Jerónimo toma una versión muy antigua de la Biblia, que estaba en parte casi toda escrita en griego, y la tradujo al latín con una tarea muy seria de traducción, y eso quedó como la Vulgata latina. Estamos hablando acá del siglo IV, y finalmente en el Concilio de Trento, más de 1000 años después de que la comunidad cristiana, el catolicismo, tuviera estos libros como inspirados, los declaró Trento oficialmente inspirados por Dios, justamente en virtud de la inspiración del Espíritu Santo también, como son todos los decretos de los concilios ecuménicos. Pero esto fue como una especie de declaración oficial donde la Iglesia recibía y veneraba estos libros y no otros. Esto fue en el año 1546, ya le digo, ya 11 siglos después de que ya la Iglesia ya hubiese reunido con la Vulgata todos los libros y los considerara inspirados por Dios. Teniendo en cuenta estos criterios, la Iglesia decía en
recibe y venera, no es algo que la Iglesia eligió por voluntad de iniciativa propia, sino que la Iglesia, por la inspiración del Espíritu Santo, declara que esos son los libros inspirados por Dios y no otros, todos y solos esos libros. Ahora bien, en este contexto tenemos que hablar de qué son los evangelios apócrifos. Tal vez alguno de ustedes no conozca el término, es posible. Esto se divulgó, se difundió, ya muchas veces me cargan porque una y otra vez recurro a mi amigo Dan Brown para darle con un hacha, pero en verdad esto empezó a popularizarse y empezaron a diversificarse las teorías conspirativas a partir de la publicación del libro y después potenciado por la película del Código Da Vinci. ¿Qué dice? Quiero leer exactamente lo que dice Dan Brown al respecto, porque él es el que también popularizó la idea de que había muchos evangelios, ya vamos a explicar qué significa exactamente un evangelio apócrifo, pero que dice textualmente, que estoy citando un pasaje de la novela. Recuerden aquí que Dan Brown, si bien está escribiendo una novela de ficción, aclara al comienzo que los hechos que usa a partir de los cuales construir esa ficción, dice él, son históricos, de manera que no es pura ficción o ciencia ficción, como quieran llamarlo, o fantasía, sino que según él se basa en datos históricos y pone en la boca de uno de los personajes, Tibing, que es de la Real Academia de Historia de Inglaterra, es decir, un personaje erudito, dice que Tibing que para la elaboración del Nuevo Testamento, y estoy citando a Dan Brown por boca de Tibing, se tuvieron en cuenta más de 80 evangelios, dice él, pero solo unos pocos acabaron incluyéndose, entre los que estaban los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Y quién escogió cuáles debían incluirse?, preguntó Sophie. O sea, Sophie es la protagonista junto con Landon de la novela. «Ajá», exclamó Tibing con entusiasmo. «Ya hemos llegado a la ironía básica del cristianismo», dice él. «La Biblia, tal como la conocemos en nuestros días, fue supervisada por el emperador romano Constantino el Grande, que era pagano». Palabras, no sigo leyendo, pero palabras de Tibing en la novela, que se supone que es un erudito, en la novela Código Da Vinci. Ya habíamos visto varias veces que esto es burdamente falso, porque desde el comienzo las comunidades, aplicando estos 4 criterios, no hubo primero tantos escritos, y los escritos anteriores se fueron incorporando, aquellos que eran verdaderamente inspirados, en los 4 evangelios, como tradiciones orales o previas tradiciones escritas. Pero las comunidades, por antigüedad, por ortodoxia, porque venían de los apóstoles, porque eran reconocidos por la mayoría de las comunidades, fueron incorporando entonces en el canon solamente estos 4 evangelios. No hubo tantos, sino que los restos vinieron después, y en todo caso lo que hubo fueron tradiciones que se incorporaron a estos evangelios, como así también el resto de los libros del Nuevo Testamento, que habíamos visto que ya en los primeros siglos, lo que se acuerdan del canon de Muratori, ya había entre 20 y 22 libros del Nuevo Testamento ya incorporados, o sea que era una cuestión de los primeros siglos, todavía Constantino ni había nacido. Y otra de las cuestiones que dice Dan Brown acá es que estos evangelios suprimidos
en realidad eran los que hablaban de los aspectos terrenales y humanos de Jesús, y que a Constantino le convenía quedarse solo con evangelios que describieran el aspecto divino de Jesús. Bien, vamos a ver que esto es una falsedad por partida doble. Primero, los evangelios, los 4 evangelios canónicos, continuamente hablan de la humanidad de Jesús, sin negar su condición divina. Continuamente dicen, sí, esa era la idea de Constantino, hizo un muy mal trabajo, porque continuamente aparece que fue creciendo en sabiduría, que lloró, se encolerizó, sintió gozo, tristeza, desolación, pidió que pasara el cáliz de él, es decir, sentimientos humanos, gran cantidad de sentimientos humanos, compasión. De manera que los 4 evangelios, a diferencia del resto de esos evangelios misteriosos que dice Dan Brown, que fueron eliminados porque aparecía un Jesús humano, que no le convenía eso a Constantino, muestran todo lo contrario, un Jesús que solo es de naturaleza divina. Es decir, más no se puede tergiversar la verdad. Es decir, por un lado, los 4 evangelios que nosotros tenemos, junto con el resto, estamos hablando de los evangelios, pero por extensión todo el Nuevo Testamento, muestran perfectamente la dimensión humana de Jesús, juntamente con su dimensión divina, por supuesto, que también está claramente expresada. Ahora bien, ¿qué es esto de los evangelios apócrifos? Etimológicamente, sabemos el uso, digamos, que se usa corriente de la palabra apócrifo es sinónimo de falso, de falsificado, de mentiroso, no verdadero. Pero etimológicamente se usó esa palabra para referirse a los evangelios porque significa en su etimología escondido, los evangelios escondidos. ¿Escondidos por qué? Porque en el fondo eran solo para algunos pocos iniciados. Al contrario de lo que decía Jesús en los evangelios sinópticos, que no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, estos evangelios apócrifos eran solo para iniciados y por eso eran secretos, escondidos. Hagamos un par de aclaraciones muy importantes antes de empezar a explicar lo que significan estos evangelios apócrifos. Acá Norma se conectó, a un cortecito, les comento que se escucha perfecto, gracias Norma. Mi nombre está Gerardo Rosas. Sí. Buen día para todos. Hola, ¿qué tal Gerardo? Buenos días, gracias. Un par de aclaraciones. Primero, estos evangelios no están escondidos ahora, por lo menos. Se consiguen. Es más, editoriales católicas como la BAC ha editado los evangelios apócrifos comentados, se consiguen perfectamente, está en la biblioteca de Facultad de Teología o se pueden conseguir por internet, no están ocultos y solo algunos o la Iglesia celosamente los esconde para que nadie se entere. Está perfectamente accesible este corpus de textos para aquel que quiera leerlo y comprobar lo que voy a decir, ¿sí? Primera aclaración. Segunda aclaración, no confundamos estos evangelios apócrifos con lo que los protestantes, ¿no? En sus Biblias llaman los libros apócrifos del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver, no lo confundamos. Esto de apócrifos es lo que nosotros llamamos libros deuterocanónicos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, en este caso. El Nuevo Testamento es compartido por protestantes y católicos. En cambio, el Antiguo Testamento, ellos no reconocen algunos libros que ellos llaman apócrifos, como el de Tobías, Judith, Primero, Segundo Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y algunos fragmentos del libro de Daniel, escritos en griego.
Eso es lo que los protestantes llaman libros apócrifos del Antiguo Testamento y excluyeron de sus Biblias. Si uno toma una Biblia católica y una Biblia protestante, más allá de las traducciones que puede existir, va a ver que las Biblias protestantes excluyen estos libros del Antiguo Testamento y ellos los llaman libros apócrifos. No nos estamos refiriendo a esto, estamos refiriéndonos a una cuestión del Nuevo Testamento, que son los evangelios apócrifos. Los protestantes llaman apócrifos también a esto y por eso puede haber una confusión. No, para nosotros los católicos son estos libros deuterocanónicos, los del Antiguo Testamento, porque entraron en un segundo momento en el canon, pero son igualmente inspirados por Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, hechas estas dos aclaraciones, tenemos estos libros evangelios apócrifos, teníamos algunos fragmentos, eran conocidos también por citas del padre de la Iglesia, pero se produjo un importante descubrimiento en el año 1945 en una localidad del Alto Egipto, Nag Hammadi, que se descubrió gran cantidad de estos evangelios gnósticos apócrifos. No confundamos tampoco con los manuscritos del Mar Muerto, que no tienen tampoco nada que ver. Es otro descubrimiento muy importante arqueológico. Entonces, gracias a este descubrimiento de estos manuscritos del Nag Hammadi, de esta gran cantidad de evangelios apócrifos, podemos saber mucho mejor en qué consistían, más allá de las citas de los padres de la Iglesia o de fragmentos que habían llegado antes de esa época a nosotros. ¿Se entiende? Por eso también podemos citar algunos de esos textos y podemos reforzar aquello que ya nos lo decían los padres de la Iglesia, que son evangelios a años luz, totalmente incompatibles, con una visión totalmente diferente de Jesús, tal como la conocemos por los evangelios históricos. Aquí se conectó Santi, el querido Santi, hijo de mi amigo Fernando, con la novia Dani, Daniela y Santi. Un abrazo muy grande también para ustedes. No sé si alguien también se comunicó por YouTube. Entonces, sí, Gerardo dice, sí, por favor. Gerardo comenta, decía un gran sacerdote, Don Giussani, Sí. Los evangelios apócrifos, si bien no son inspirados por el Espíritu Santo, tienen algunos datos que son verdaderos, históricamente. Sí, a ver. Hay unos pocos evangelios apócrifos que no son gnósticos. A ellos no nos vamos a referir. Hay evangelios que son los mínimos de Webers, Giussani, el fundador del movimiento Comunión y Liberación, un gran autor, un gran teólogo, seguramente se estaba refiriendo a estos otros evangelios, no los evangelios gnósticos. Hay otros evangelios que también son tardíos, que no pertenecen al canon, que tienen algunas citas históricas del Nuevo Testamento. Pero seguramente no se estaba refiriendo a Giussani a estos otros que se descubrieron, que son evangelios gnósticos. Ahora vamos a explicar el término. Pero sí, seguramente, no tengo tiempo de referirnos a ellos, pero hay una minoría de evangelios apócrifos, es decir, evangelios no incluidos, que tienen algunos datos que, si bien no son revelados, pueden llegar a aportar algún marco histórico, tomados con mucha cautela, ¿no? Tomados con mucha cautela. De todas maneras, dentro de estos evangelios que se descubrieron en Nag Hammadi, hay evangelios como, por ejemplo, fíjense el nombre de los libros, ya nos podemos, ver el acento de estos evangelios solamente al ver algunos títulos. Sofía de Cristo, es decir, la sabiduría de Cristo. Sofía es sabiduría en griego. El libro secreto de Santiago. Después hay otro que es el libro secreto de Juan. Apocalipsis de varios personajes
así como Juan tiene su apocalipsis, otros apocalipsis diferentes. Uno que tiene un título muy raro que se llama La hipóstasis de los arcontes. Está bien que no entiendan lo que significa, porque ahora cuando yo lea esto, algunas citas, van a ver que es un lenguaje absolutamente incomprensible, complejo, y por eso son muchos de ellos solo para iniciados, los que tienen moldeada la cabeza para entender lo que están diciendo, ¿no? Pero bueno, estos evangelios, voy ahora a citar unos pocos textos para ver de qué se trata, tienen una visión totalmente diferente, no solamente de Cristo, sino del mismo mundo. No consideran, como consideramos nosotros los católicos, a Dios uno y trino, que crea todo el mundo, todo el universo, y que hay una distancia infinita entre Dios y la creación. Dios que mantiene a las cosas por su acto de bondad en el ser. Ellos tienen una doctrina mucho más retorcida, si quieren, donde imaginan toda una legión de seres intermedios. Hay un uno inaccesible, que es Dios, que es incognoscible, inaccesible, que está ahí lejos, y va emanando Dios una especie de sustancia que se va degradando, hasta llegar a la creación, que es el último peldaño y la peor de las degradaciones. Todo lo que es creado es malo para ellos. Contrariamente a lo que dice el libro del Génesis, Dios vio que todo era bueno, especialmente el hombre. Bueno, ellos tienen toda una cosmovisión donde aparecen unos seres que se llaman los eones, que son como inteligencias intermedias entre Dios y el hombre, que algunos que tienen sexo masculino, femenino, y que van, como digo, en una especie de jerarquía descendente hasta llegar a lo que llaman los arcontes. Parece que estuviera contando una especie de narración fantástica. Bueno, un poco de esto se trata, para darnos cuenta hasta qué punto se imaginan y sueñan un mundo que es totalmente diferente al revelado. Estos arcontes son como los ángeles caídos, los que nosotros llamamos los demonios, pero son estos arcontes los que crean el mundo, no Dios. El mundo, como es malo, es creación de estos ángeles caídos, malos. El mismo hombre que es amasado de barro, no por Dios, sino por estos ángeles caídos, porque estos ángeles caídos quieren imitar una figura deformada de Dios y quieren apropiarse. Hay toda una historia que, según los matices, cambian con los autores, pero tanto el hombre como toda la materia es creación de estos ángeles malos, que es la última degradación de Dios, con toda esta cantidad de seres intermedios. Entonces, simplemente voy a nombrar, leer dos textitos muy cortitos, no para que lo entiendan, porque está muy bien que no entiendan, mostrar la distancia infinita entre los evangelios canónicos y estos evangelios descubiertos, que son tardíos, ya vamos a ver, que son gnósticos, ya vamos a explicar, y qué lenguaje, qué ideas totalmente diferentes y extrañas quieren proponernos. Por ejemplo, el apócrifo de Juan dice: la potencia, imagen del espíritu invisible, virginal y perfecto, ella, la potencia, es la matriz de todo, existió antes que todo ello, que es madre, padre y hombre primordial. Habla de triple varón, triple potencia, que es andrógino, es al mismo tiempo hombre y mujer. Habla que hay 5 eones que se desprenden del Padre, que es el hombre primordial, la presencia, incorruptibilidad, vida eterna. Es decir, obviamente ustedes no entienden nada, no, yo tampoco. Estamos hablando de una especie de fantasía
urdida por estas mentes de un universo que está lleno de estos seres fantasiosos intermedios. Y para colmo, el último estrato de estos seres, que ya son espíritus caídos, son los que crean la materia y el hombre. Bueno, el Espíritu Santo usa a Cristo como una especie de instrumento, que es la suprema inteligencia, no es encarnado. Y bueno, estos arcontes, ya les digo, se reunieron y tramaron, según la hipótesis de los arcontes, otra de los evangelios apócrifos, tramaron la creación del hombre como una especie de conspiración contra Dios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes dirán, esto no se entiende nada. Bueno, exactamente de eso se trata, esa es la idea. Tratar de mostrarles, leyendo esto, no estoy con esto degradando el estudio filosófico. Hay grandes eruditos de los evangelios gnósticos, entre nosotros, por ejemplo, García Bazán. Es decir, son fascinantes las ideas filosóficas que hay detrás. Hay filósofos también detrás, como Plotino. Es un tema muy interesante, muy apasionante, donde entran en juego muchas ideas míticas y filosóficas. No estoy diciendo simplemente que esto es, un cuento infantil. Estoy diciendo que comparados, si esto se quiere llamar evangelio, ahí sí estamos hablando de fantasía. Estos son ideas humanas, fantasías humanas, que hay que estudiar como tales, con los mitos, con la historia de religiones no cristianas, con la filosofía que hay detrás. Pero querer reivindicar esto como evangelios, y para colmo, como decía Dan Brown, decir que estos son los evangelios que hablaban de la humanidad de Jesús, que fueron escondidos o quemados, y no los evangelios tradicionales, verdaderamente es delirar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Acá, apócrifo de Juan, pregunta Belén, ¿nuestro Juan? Claro, apócrifo de Juan, pero no compuesto por Juan verdaderamente, sino atribuido a Juan, pero con ideas que no tienen nada que ver con la teología de Juan. O sea, son evangelios que vinieron después y que se atribuyeron la autoría de Juan para excusar, revelar algunos misterios que no tienen nada que ver con la teología de Juan del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Este tipo de cosas que acabo de leer, que después vamos a abundar si tenemos tiempo. ¿Se entiende esto? Robert pregunta, ¿cuál es el criterio para decidir lo que es apócrifo y lo que no? Bueno, eso lo hablamos, ¿te acordás, Robert? No sé si viniste la vez pasada. Hablamos y repetimos ahora los 4 criterios estrictos que usaron, que son apostolicidad, ortodoxia, antigüedad y catolicidad. Es decir, los evangelios que no son apócrifos, que quedaron en el canon, son los que cumplen con estos 4 criterios. Es decir, los que vienen directamente de las enseñanzas de los apóstoles, que no tienen nada que ver con estas enseñanzas gnósticas, que tienen suficiente antigüedad. Los evangelios gnósticos son posteriores, del siglo II en adelante, y que son aceptados por todas las comunidades, que fueron aceptados desde el principio por casi todas las comunidades. Tampoco los evangelios gnósticos cumplen este criterio. Ninguno de ellos fue conservado por la comunidad. Es decir, no cumplen ninguno de los 4 criterios. Esto es, digamos, el discernimiento que las primeras comunidades ejercieron para saber cuáles eran los inspirados por Dios. Y Fernando pregunta, ¿seres como querubines y serafines son también seres fantásticos, medio dignos? Bueno, los querubines y serafines en realidad no son como los pintan los cuadros, angelitos gordos, son seres fantásticos,
que pertenecen a la mitología hebrea, que son seres monstruosos. Son seres que pertenecen, como digo, a la mitología, a las diferentes mitologías, en este caso la hebrea, pero también heredada de otros pueblos, que forman parte de lo que después Pablo especialmente va a referirse a las potestades, las potencias. Son todos estos seres imaginarios muchas veces que Pablo desprecia, como diciendo no hay seres intermedios entre Dios y el hombre. Cristo es el único mediador. Hay toda una purificación cuando Pablo habla de Cristo como único mediador. Él es el Señor por arriba de los tronos, las dominaciones, las potestades. Bueno, muchos de estos seres, más allá de que en algunos casos se están refiriendo a los ángeles, esto es más complejo, pero había muchos seres como estos, querubines y serafines, que eran en realidad seres monstruosos de la mitología hebrea. Entonces, por supuesto que hay que hacer un discernimiento, digamos, de toda la carga mítica que tiene el Antiguo Testamento. Seguro que sí. No sé si con eso contesté tu pregunta, pero bueno. Ahora bien, lo que tenemos que decir es que todos estos evangelios no solamente querían complementar, como por ejemplo los evangelios llamados de la infancia, muchos de estos llamados evangelios de la infancia, lo que querían hacer era llenar vacíos que los evangelios canónicos no cubren. ¿Por qué? Y porque a los evangelios no les interesa hacer una biografía de Jesús completa. Están los años oscuros de su infancia y de su juventud, donde no hay ninguna referencia a lo que pasó en esos años intermedios. No les interesa a los evangelistas esto. Les interesa más bien rescatar, después del anuncio de la concepción virginal de María y de algunos pocos episodios de la infancia de Jesús que muestran, que prefiguran su mesianismo, ¿quién iba a llegar a ser Jesús? Pero toda esa narrativa de los años intermedios hasta que más o menos a los 30 años comenzó su vida pública no estaban cubiertos porque no importaba cubrirlos. Bueno, estos evangelios, muchos de estos evangelios, querían complementar con imaginación ese espacio. Y algunos de ellos, de una manera muy terrible, que cuesta incluso leerlos, ¿no? Porque evangelios como el evangelio de Tomás o el de Santiago, el de Felipe, son evangelios de la infancia que muestran a un Jesús monstruoso. ¿Por qué? Porque no solamente ejerce actos de magia sin ningún sentido, sino que además, en uno de los evangelios, tengo que fijarme en cuál de ellos, después se lo voy a decir cuando llegue a eso, acá está. Por ejemplo, en el evangelio de la infancia de Tomás, Jesús mata a niños que se le cruzan en el camino por capricho. ¿Tiene algo que ver esto con el evangelio, los evangelios, con los 4 evangelios realmente? Y sin llegar a este extremo del evangelio apócrifo de Tomás. Estos otros evangelios que, por ejemplo, hablan de un Jesús que, porque sí, hace milagros sin una teología detrás. ¿Ven? Ya, desde este momento, estos evangelios de la infancia hablan de un Jesús totalmente diferente al que conocemos. Pero a veces los evangelios apócrifos no solamente querían llenar esos huecos, sino que querían suplantar el mensaje de los evangelios que venían de los apóstoles. Y en ese sentido, muestran a un Jesús radicalmente diferente. Un Jesús que los padres de la Iglesia condenaron esa descripción como indignas, estas descripciones del evangelio digamos, del Jesús de los evangelios que nosotros conocemos. Y para esto tenemos que entender un poco mejor esto del
del gnosticismo. Habíamos dicho que este gnosticismo, esta mezcla de elementos dualistas con elementos cristianos, porque ahí aparece Jesús y estos seres intermedios, a la hora de referirse a Jesús, dicen que es un Jesús que no se había encarnado, que no se encarnó, que no tenía un cuerpo verdadero, que era un cuerpo aparente. Dicen que era un cuerpo inmaterial, insustancial, que no murió en la cruz tampoco y tampoco resucitó, porque si no es carne no puede resucitar. Los gnósticos, al contrario, creían en la reencarnación de la que habíamos hablado, no sé si en el desayuno de Jorge, ¿se acuerdan? Algo totalmente incompatible con la fe, la diferencia entre resurrección y reencarnación, es decir, el cuerpo como una especie de envase que le va infundiendo vida, el espíritu que va tomando esos diferentes cuerpos. Los gnósticos no creían en la resurrección, sino en la reencarnación, de manera que no podían aceptar la resurrección de Cristo ni nuestra resurrección final. Así que también en ese sentido muestran un Jesús que no tuvo verdaderamente carne humana, que no se encarnó, que tenía cuerpo aparente y por lo tanto, si no se encarnó, no asumió nuestros pecados, no asumió nuestra condición humana. Y si no asumió nuestra condición humana, no nos redimió. Y esto no interesaba mucho a los gnósticos, porque para ellos la salvación no estaba en eso que exaltamos nosotros de la cruz como centro de nuestra vida, de nuestra existencia, por el sacrificio de amor que redime a todo el género humano de Cristo en la cruz, asumiendo como hombre nuestros pecados, nuestra condición, redime esa condición caída por un gesto de amor que se convierte en Pascua. Y por eso verdaderamente somos redimidos de nuestros pecados. Los gnósticos no creían en el pecado, decían que la carne era mala y que no somos responsables de eso, sino que simplemente estamos encarcelados en esa carne. ¿Y cuál era nuestra salvación? ¿Cuál es el camino de nuestra salvación según los gnósticos? El conocimiento. Por eso gnosis, que viene de conocimiento. El camino de salvación es conocer algunas cuestiones que solo son reveladas a los iniciados, no a todos. No es el amor, no es la capacidad redentora, sino este conocimiento que solo se reserva a unos pocos. ¿Y qué pasa con este conocimiento? Nos ayuda a liberarnos de esta cárcel del cuerpo que los gnósticos consideran mala, para volver lo antes posible a ser puros espíritus junto con Dios. Nada de resurrección, ni de Cristo, ni de nosotros. Y nada de amor como capacidad redentora. Conocimiento y para unos pocos. Para liberarse de la carne, del cuerpo, de la creación que es mala. Y por eso también cuando leemos, seguimos leyendo estos evangelios, que se desenterraron y se descubrieron, vamos a ver que si hay algo que estos evangelios no rescatan, es la humanidad de Jesús, esto que decía que es increíble, esto que decía Dan Brown, sino todo lo contrario. Hay una mirada negativa hacia todo lo que es humano para poder lo más rápidamente posible escaparse de esta dimensión. De manera que, por ejemplo, cuando hay un evangelio que es el evangelio de Judas, que muestra, por ejemplo, cómo Judas era un apóstol, digamos que había que reivindicar, porque Judas ayuda a Jesús a liberarse lo más rápidamente posible de su cuerpo. Entonces Judas Iscariote, el traidor, en realidad es un héroe, porque al entregarlo lo ayuda a escaparse más rápidamente de su cuerpo. O también cuestiones como
el Evangelio de Tomás, que es profundamente, no solamente antihumano, sino que además estos arcontes que había hablado, que son ángeles caídos, que son los responsables de la creación, tienen figura femenina. Disculpen las mujeres, aquí hay una verdadera misoginia, hay un verdadero rechazo de la condición no solamente humana, sino femenina. Muchos de estos evangelios que se reivindican como los verdaderos evangelios son no solamente profundamente antihumanos, sino profundamente misóginos. Fíjense, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que está lleno de declaraciones insólitas, que entendemos, por ejemplo, Pedro dijo que María nos deje porque las mujeres no son dignas de vida. Estoy leyendo el Evangelio de Tomás, de mediados del siglo II. Evangelio apócrifo, por supuesto, gnóstico. Pero Jesús tranquiliza a Pedro diciendo: mira, yo te llevaré para que yo la convierta en varón, para que ella también pueda entrar en el reino de los cielos y convertirse en espíritu viviente. ¿Por qué? Porque las mujeres, los diablos con forma de mujer, con forma femenina, según la gnosis, habían creado la materia que era mala. ¿Ven? Esto está a años luz del mensaje de la dignidad compartida del hombre y la mujer desde los primeros capítulos del Génesis. Esto está a años luz de cómo Cristo reivindicó la dignidad también de la mujer al comer con pecadores y perdonar a pecadoras y que fueran parte de sus discípulos. Las mujeres son las primeras que acuden al sepulcro y dan testimonio de la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Por último, otro evangelio también, además, lo que hace es adornar, cargar de más episodios como la resurrección. Fíjense que los evangelios son muy austeros a la hora de hablar de la resurrección. Son prácticamente telegráficos. No se van en grandes descripciones, eso más bien después lo recrean los artistas del Renacimiento, más bien. Fíjense cómo, por ejemplo, hay un evangelio que se llama Evangelio de Pedro. Siempre estoy hablando de evangelios apócrifos que también datan de mediados del siglo II. Fíjense cómo adorna la resurrección y describe la resurrección como 3 hombres saliendo del sepulcro y uno de los hombres traspasa con su cabeza el cielo. Es Jesús resucitado. Los otros 2 son ángeles. ¿Ven? Episodios, digamos, cinematográficos que no tienen nada que ver con las narraciones cautas, discretas, austeras de los evangelios. Creo que se cortó, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, mientras tanto, ¿hay algún comentario por ahí? Sí, ya está. Ahí está, se reanudó. No sé cuánto se perdió. No, cachito. Que el celular está quedando sin batería. Bueno. A ver, lo que quiero entonces aquí, para pasar un poco en limpio este recorrido por estos evangelios que, si les dio a ustedes una sensación de extrañeza, de complicación, de cosa enrevesada, tirada de los pelos, era un poco lo que quería compartir con ustedes. Es decir, mostrar cómo esta cosmovisión de estos evangelios, que ya les digo, uno puede ir a la edición, hay muchas ediciones de evangelios apócrifos, una de ellas publicadas por la BAC, y van a ver que dentro de esto, si bien, como habían referido respecto de Giussani, hay algunos que no tienen tendencia gnóstica, es la minoría
tampoco forman parte del canon, la gran mayoría están como contaminados con esta visión que no tiene nada que ver con el Jesús de los evangelios, un Jesús que fue verdaderamente hombre a la par de su naturaleza divina, que se encarnó verdaderamente, que fue creciendo, que padeció y que murió verdaderamente en la cruz para resucitar, y que porque murió en la cruz como hombre es que también nos redime de nuestra condición humana. Esto más bien son cosmovisiones fantasiosas donde aparece la creación como algo malo, como algo totalmente ajeno a la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con Él, que es fruto de los demonios en forma femenina, y por eso en el Evangelio que citaba de Tomás, Simón Pedro dice que las mujeres no son dignas de la vida eterna, porque está jamás el Simón Pedro histórico diría una cosa así. A lo sumo comenzó no creyéndole los testimonios a María Magdalena y las otras mujeres, pero de ninguna manera borró ese testimonio, siendo él cabeza de la iglesia. Se conservaron en los 4 evangelios estos testimonios. ¿Por qué? Porque respetaron estos testimonios y porque mostraron que las mujeres también fueron seguidoras de Jesús. Y porque desde el comienzo Dios los creó varón y mujer. Un Jesús, como decía, que era carne transparente, que es fruto es un instrumento de una degradación incomprensible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Todos estos evangelios que tantas veces se reivindica, si uno navega por las redes, por no hablar de Dan Brown, que dice que estos son los verdaderos evangelios, que son los que hablaban de la humanidad de Jesús. No estoy inventando nada. Tomen cualquier edición de estos evangelios, que por ejemplo gran mayoría, como decía, se descubrió en Nag Hammadi, y van a ver esta visión, ¿no? Cuánta contaminación y cuánta ignorancia hay al respecto, al creer que en realidad Constantino se quedó con los evangelios que le convenían, cuando estas enseñanzas vienen por estos 4 criterios, que no quiero repetir porque ya los mencioné, desde los primeros discípulos. Ese Jesús que hoy celebramos es un Jesús que verdaderamente tomó carne humana, como dicen los evangelios y las cartas, nos redimió, murió en la cruz y resucitó para darnos la vida eterna. Ningún conocimiento secreto, sino el amor que a partir de Jesús y de su sacrificio en la cruz es redentor. Y por eso podemos estar convencidos, incluso por contraste, incluso porque no se descubrió ningún evangelio que agregara cosas nuevas en consonancia con los 4 evangelios que ya tenemos. Estos evangelios de este gran descubrimiento en 1945 son tardíos, como decía, y no tienen nada que ver con el Jesús de los evangelios. No sé si hay algún comentario por ahí. En YouTube no hay ningún comentario. Bien. Bueno, entonces, ya vamos entonces terminando. Quise entonces con esto, espero no haberlos aburrido ni confundido con este recorrido un poco tortuoso, pero me pareció importante porque muchas veces aquellos que oyeron hablar a lo mejor de los evangelios apócrifos pueden haberlo escuchado, si no es de las novelas o si no es en internet, alguna charla de café de alguien que se cree que tiene la precisa y decir no, porque hay evangelios que se descubrieron que en realidad son los verdaderos.
Hay otras novelas también a partir de evangelios supuestamente descubiertos que muestran al verdadero Jesús, pero ahí están todos estos textos publicados y van a ver, si se asoman a estos evangelios, que no tienen nada que ver con estas enseñanzas que se remontan a los primeros tiempos. Así que bueno, si Dios quiere, después la próxima vamos a seguir hablando tratando de despejar mitos, hablando de la originalidad del mensaje cristiano frente a aquellos que dijeron que se plagió. Hay también videos en internet que hablan de esto, que el cristianismo es un plagio de religiones primitivas, para por fin, en la última charla de esta serie de encuentros, hablar sí del tema de la muerte y resurrección de Cristo y cómo a través de los evangelios podemos establecer los fundamentos de estas verdades de fe. Así que bueno, les agradezco que hayan compartido conmigo esta charla. Espero que más o menos se haya entendido la idea de presentar estos evangelios para, ya les digo, compartir esta sensación de extrañeza, de extrañamiento, para sentir un poquito en la cabeza y en el corazón cuán lejos están todas estas fantasías de los evangelios que tenemos en nuestras Biblias. Lo digo, parece que esto fuera radial, lo digo justo con la campanada de las 10 de la mañana. Así que les agradezco mucho la presencia, muchas gracias y nos vemos la próxima, Dios mediante. Hasta luego. Chao.